Bueno, estamos viendo las Escrituras y acordándonos de lo que nos enseña el Señor Jesús. Y Jesús tenía en mente, en su corazón, y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar las buenas nuevas. Bueno, ellos no le recibieron. Y Pablo en Hechos capítulo 28 llamó a todos los judíos como apóstol del Señor, y como judío también Pablo, un gran siervo de Dios. Bueno, y le hablaba ahí en Hechos capítulo 28 cuando fue llevado a Roma. Y le habló a ellos, pero ellos discutían, peleaban y no aceptaron. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, le dice: a la verdad que a vosotros os era necesario hablar primero la palabra de Dios. Claro, Israel es el pueblo amado del Señor. Pero puesto que la palabra de Dios no la queréis recibir a vosotros, Dios me envió a los gentiles y ellos oirán la palabra de Dios. Peor, cuando le dijo esto, es que ser fanático es locura de la mente, Israel. Eso lo tenés que entender. Y a vos, iglesia, también, porque te pasa lo mismo. El enemigo te hace fanático. Las palabras del Mesías fueron estas. Cuando Pilato le dijo: ¿eres tu rey? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús para Pilato, el emperador romano? ¿Eres tú rey? Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces la verdad no tiene frontera, no tiene países, no tiene fanáticos, no tiene institución, no tiene nada. La verdad la oyen los que son de Dios. Y se lo dijo: por eso no podéis oírla a vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces vamos a leer acá en Génesis capítulo 13, a ver si Israel aprendés de Abraham. Tanto que hablas que sos descendiente de Abraham, bueno, por lo menos ve qué es lo que hizo Abraham. Bueno, te voy a leer acá en Génesis capítulo 13. En el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham era un hombre justo. Era un amigo es amigo de Dios, porque Abraham existe. Ahora, Abraham no se puso a discutir. ¿Sabe qué pasa? Que Abraham siempre descansó en Dios, creyó en Dios, y cuando llega el momento de decidir, se queda con Dios. Claro. Por eso le dice a él: bueno, mira, no es justo que nosotros estemos discutiendo y peleando delante de las otras naciones, los seduceos, bueno, todas esas naciones que habían, porque somos parientes, porque somos hermanos. Bueno, y había problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces dice: bueno, te ruego que te apartes. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Bueno, el principal es Abraham. Dios le dijo que saliera él y con su esposa, pero él amaba mucho a su sobrino, y bueno, salió con su sobrino, con Lot. Pero llegó el momento que a veces la abundancia es la que te tira abajo todo. Y sí, ya el altar dejémoslo de lado, ya nuestra amistad dejémosla de lado, ya nuestros bienes dejémoslo de lado. Y se van por la riqueza, ¿viste? Si los bienes de ellos es su relación con Dios. Y bueno, Lot se apartó de Abraham, se apartó del que tiene la bendición, se apartó del que rinde culto a nuestro Padre y Señor del universo.
Y a lo último terminó terriblemente, ¿no? Y eso ya sabemos la historia de Lot. Y bueno, entonces acá vemos la espiritualidad de Abraham. No escoge vos primero. Yo voy a la izquierda, yo voy a la derecha. Si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces dice la palabra de Dios acá en Génesis capítulo 13, verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era como riego, como de huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron los unos de los otros. Bueno, ¿qué hace Lot? Y Lot mira con los ojos. ¿Qué hace Abraham? Y Abraham mira con la fe. Hay diferencia, ¿no es cierto? Claro, pues si Abraham es el principal, ¿vos con qué te vas a quedar? Y te quedas con la llanura del Jordán, que es fértil, que tiene pasto, bueno, ellos vivían de sus ganados. Sin embargo, él se queda con el desierto, en la elección de los hombres. Ahora, Israel, yo te pregunto, ¿vos con quién te quedas, Israel? No, porque vos siempre, la locura que tienen ustedes, perdóname, pero la historia testifica contra ustedes que están medio piantados, dijeron los italianos. ¿Con quién se queda Abraham? Bueno, ya que sos descendiente de Abraham, ¿con quién te quedás vos, Israel? Vos te quedás con todo lo que ves. Con la escarapela, con el país, con esto. Si el país ese no es tuyo, Dios te sacó las patadas. Bueno, con Jeremías te llevó 70, te cansó de decir. Hiciste lo que se te dio la gana, Israel. Te llevó 70 años de esclavo. ¿Mm? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Israel? ¿De quién aprendés vos? Bueno, acá Abraham te da una lección. ¿Cuál es la lección de Abraham? Se queda con Dios. No, escogé vos, Lot. Bueno, si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vos vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Decís, bueno, escogé vos. Tendría que escoger él. ¿Y qué escoge el otro? Y el otro, los ojos, la mente humana. El corazón no funciona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando llega el momento de decidir, vos te quedás con lo que miran los ojos y no te quedás con lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque no tenés relación con Dios, Israel. No, tu relación es de acá. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, en vano me honra. Así está escrito. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Sodoma escoge lo mejor, pero no sabe que detrás de lo mejor está lo peor. Claro, lo mejor en el espíritu es lo mejor. Ahora, lo mejor en la parte que no es de Dios, y atrás de eso mejor, que son las riquezas de este mundo, que bueno, si tenés sabiduría, no hay problema con la riqueza. Pero si la riqueza ocupa tu corazón, si las riquezas te sacan del altar de Dios, si las riquezas te alejan, en este caso de Abraham, que es el padre de la fe, que todas las bendiciones vienen por él, y vos terminás con la rueda para arriba en la ruta esa. Claro. Entonces acá tenemos un problema grave. ¿Con qué te quedás vos? Vos te quedás con todo lo que ves. Entonces vemos acá que Abraham te enseña, vos te quedás con la bendición que Dios te ha dado, sí, fenómeno, no la vas a tirar, pero Abraham no se queda con la bendición. Abraham sabe con quién se queda, con el que bendice. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano en esta tierra no depende de una bendición, sino de muchas bendiciones a través de todo tu tiempo en esta tierra, para que vos vivás quieta y reposadamente, como está escrito. Pero si vos te quedás con la bendición, esa bendición te llevan al mundo,
Y ese mundo entra en Sodoma y Gomorra, que Dios la quemó por fuego, porque bueno, ya el sexo era hombre con hombre, mujeres con mujeres, violaban a la gente que entraban en Sodoma y Gomorra, así está escrito, ¿no? Nosotros te hablamos lo que está escrito. Entonces, bueno, en vez de quedarte con Abraham, en vez de quedarte con la relación que Abraham tenía con el Dios viviente, vos te quedaste con lo que miran los ojos, como Lot. Bueno, y vio la llanura del Jordán, que era fértil como Egipto. Bueno, el río Nilo, Egipto era fértil también. Y ahí, bueno, todo ese camino, y fue poniendo sus carpas, y el enemigo, como el pescador, ¿viste? Te ponen en la punta del anzuelo lo que el pescado quiere comer, y después te empieza y te saca. Y así lo fue llevando hasta Sodoma y Gomorra. Y se salvó porque Abraham intercede por él. Si no, también desciende fuego del cielo y no queda ni él. Y Abraham intercede en Génesis capítulo 18. Pero la situación que estamos viendo, dice, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda esa tierra de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces cogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno de los otros. Ahora Abraham, ¿con qué se queda? Y Abraham se queda con el desierto. Para vos se queda con el desierto. No, él se quedó con Dios. Se quedó con nuestro Padre. Se quedó con el Señor. ¿Vos con quién te quedás? Te hago una pregunta. ¿Con quién te quedás vos? Porque acá hablamos de religión. Ya te he dicho que toda esa religión es la cueva del diablo. ¿Habrá alguna religión que haya un siervo de Dios, ungido por Dios, no levantado por los hombres? Últimamente todos se han levantado por los hombres. ¿Pero qué te enseñan esa gente? Porque si vos no recibís el Espíritu de Dios, no sos de Dios. Eso te lo dice Pedro, ya te lo he dicho, te lo dice el apóstol Juan, te lo dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8. En el capítulo 10 te dice todo aquel, en el verso 13 te dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No te dice, tenés que ir a este kiosco, al otro kiosco, andá al otro kiosco que está en la calle San Martín al 300, no, andá al otro kiosco que está allá en la calle Bayofé. Locura de ustedes están bastante piantados. Bueno, acá Abraham se queda con Dios. Cuando Abraham escoge quedarse con Dios, Dios le habla. ¿Qué le dice? Vamos a verlo, a ver qué le dice. En el verso 14 de Génesis 13, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Levántate y ve por toda la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, después que se apartó, nuestro padre habló con Abraham. Y le dijo, bueno, alza tus ojos y mira al oriente, al occidente, al norte, al sur, toda la tierra, porque toda la tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, contará tu descendencia. Es decir, que las bendiciones vienen cuando vos decidís, me quedo con él. Bueno, vos, iglesia, en estos postreros días, porque la iglesia hace lo mismo que hizo Israel. Se adueñan del templo y ¡pah! Empujan a Dios afuera, se adueñan del templo los creyentes en Cristo y ¡pah! Ellos son los que te ponen, ellos son los que te sacan.
Qué idiotez todo eso. No, no, no. Ustedes, ¿por qué? Porque no predican la palabra, porque no van a la palabra. Y la receta suya debe ser la palabra, pero no es la palabra. Sí, es la palabra como los judíos. Es la palabra la que a ellos les conviene, pero no la que Dios te dice. Porque Dios levanta a su siervo a través de todos los siglos. En cambio, ustedes levantan a sus siervos. Bueno, fíjate vos acá, Dios le da la promesa. Ahora bien, la pregunta que te hago, Israel, ¿qué? ¿Se cumplió esta parte, Israel? No, 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 en serio, ya dejémonos de joder con tanta estupidez. Israel, ¿se cumplió esta palabra o no se cumplió con vos esta palabra? Toda la tierra te la daréis. Se la prometió a Abraham. Y en Abraham serán benditas todas las naciones. Y él es el padre de la fe. Lo que pasa es que Dios tiene su proyecto y sus cosas, y si vos crees en Jehová, tenés que aceptar lo que Él dice y no lo que tu mente humana al último termina deduciendo. Porque yo no veo, Israel, que a ti te haya dado toda la tierra. Bueno, pero esa es la promesa del Padre para Abraham. ¿Por qué me hablas de Israel? Yo hablo de Abraham. Está bien. Dios le cambia el nombre y después le pone Israel a Jacob. Pero la pregunta que te hago, ¿recibiste toda la tierra? Como te dice, bueno, Abraham, alza tus ojos, mira para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, podrá contar a tu pueblo. ¿Y qué va a contar? Y decir, es un pueblo inmenso. Bueno, ¿cuándo te dio esa promesa? ¿Y cuándo se cumplió eso? No, no, vos entraste al lugar santo de Dios. Que Dios con Jeremías se cansó de hablarte, no le hiciste caso y te llevó esclavo 70 años. Y en Ezequiel capítulo 8, después que le da el Espíritu Santo al sacerdote, pues los sacerdotes, ¿sabes qué? Son gente, profesores de historia nada más. Pero después que el Espíritu Santo en, en el profeta, en Ezequiel, que era un sacerdote, se convierte en profeta. Y en el capítulo 8 te dice, vení, vení, vení que te voy a mostrar todas las asquerosidades que hacen esto en mi templo. Y esto lo hacen para alejarme a mí. Claro, si Dios no puede vivir en medio de toda esa inmundicia, toda esa idolatría. Bueno, lee Ezequiel capítulo 8, ya, Israel. No van a despertar más ustedes. Y no se dan cuenta que ustedes parten y van a condenación eterna. ¿O qué creen? ¿Que la vida es todo acá y vivir en Israel, en la tierra? Bueno, eso es la parte visible, pero vos después entrás en el plano espiritual. ¿Vos creés que esta promesa se cumplió? No, no se cumplió. ¿Cuándo se va a cumplir? Y bueno, te lo explica Daniel capítulo 7, verso 3 y verso 14. Cuando allí en el verso 9 de Daniel capítulo 7 se sienta nuestro Padre, o Jehová, o el Dios Todopoderoso, o Elohim, o tantos nombres que se le da a nuestro Padre, al Creador del universo, se sienta en su trono y bueno, ahí ve en el verso 13 y 14 que viene, Daniel dice, y vi a uno que venía en las nubes, a un hijo del hombre, y se le hicieron acercar al trono, y se le dio poder, potestad, su reino será un reino que jamás será dejado, y ese reino llena toda la tierra, sí, el Mesías. Pero ¿por qué dice el hijo del hombre? Porque tenía que nacer de mujer. Por eso también te lo enseño, te lo he explicado 20.000 veces, Isaías capítulo 7. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En el capítulo 9 de Isaías ya te lo he enseñado, ese hijo que nos es nacido y que iba a empezar a predicar en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes siempre lo escupieron a los profetas y mataron a todo el mundo. Lo de ustedes, no el remanente fiel, no, el remanente fiel es como Abraham. Siempre respetó a Jehová, siempre respetó a los profetas y siempre lo aceptaron. Pero ustedes hablan de Israel, la escarapela, la bandera, el ejército, el territorio, todo eso no es tuyo, papá. Todo eso no es tuyo.
Eso es de Jehová. Y Jehová te sacó a vos casi 2000 años porque escupiste el sacrificio de Dios que hizo en Cristo Jesús. Y eso también te lo enseña el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Mm? Y bueno, ya también te lo enseña el profeta en el verso 1 de Isaías capítulo 53. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como diciendo, yo predico, predico, predico. Y dice el profeta, y acá no veo nada, todo está igual. Pero si yo predico y la gente cree, bueno, ¿y dónde se manifestó el brazo de Jehová? No solamente que vos creés que Cristo puede darte luz para tus ojos porque sos ciego, sino que también Él actúe y verdaderamente vos recibás. De eso se trata el Evangelio y de eso se trata lo que Isaías capítulo 53 te explica. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bueno, ¿alguien creyó? Sí, ¿y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Pues yo veo todo igual. Y acá cuando se convierte una persona hay un cambio total. ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu Santo. Ahora Abraham se queda con Dios. Y Dios le dice, bueno, alza tus ojos al oriente, al occidente, al sur, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Pero Abraham siempre se queda con el que bendice y vos te quedás con las bendiciones. Yo te digo por deducción, papá. Si el mismo Mesías te dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No, hermano, yo tengo fe. Sí, bueno, te postras ante las imágenes y eso está prohibido. Y los que hacen eso están muertos. Así está escrito. Sí, yo tengo fe, voy a aquel lado. Ah, sí. ¿Te diste cuenta que Dios actuó en vos? Que hubo un cambio. Que amás al Señor, cuando llegue el momento te quedás con Él. ¿Vos con quién te quedás? No, vos te quedás con el templo, te quedás con todos los disfrazados. Bueno, yo te explico también. Te lo he dicho 20.000 veces. Apocalipsis en el primer siglo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice que Él está a la puerta y llama. ¿Por qué no está adentro? Porque los tipos se adueñan de todo, oh papá. Algún día voy a una iglesia. Voy a una iglesia. Una iglesia grandísima, ¿eh? Que ojalá que todos sean salvos. Y yo lo que quiero es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero ves cada cosa que te quedas impresionado. Bueno, y en esa iglesia que este hermano predica muy bien también. Y viene un profeta. No, ahí el que predica tiene que ser reconocido. Si no, no invita a ninguno. Él no se junta con los piojosos. Que eso ya es un problema gravísimo. Porque Dios coge a los humildes. Bueno, ahí viene el profeta y dice, bueno, hermano, este es un profeta de Dios, le va a hablar. Bueno, empezó a hablar y bueno, en vez de hablarle al pueblo, le habló a él. Le dice, vení, que esta profecía es para vos. Bueno, él vino humildemente, se sentó al lado ahí en el estrado, ¿viste? Hay como 1000 personas en esa iglesia. Dice Jehová, dice el Señor que tenés que sentarte para que otro se levante. Porque si vos vieras los dones de Dios que hay en esta iglesia, te quedarías impresionado al oírle. Así que dice el Señor que vos tenés que sentarte para que se levanten. Bueno, pasó un tiempo y yo sentado ahí, me habían invitado, pero fui por un pariente. Bueno, pasó un tiempo, digo, sí, hermano, me gustaría hablar con vos. Sí, 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 bueno. Me llevó a su oficina. Digo, ¿por qué no hiciste lo que el profeta te dijo? Es que los profetas hablan cualquier macana, hermano. No, no, no podés hablar así. Lo que él te dijo es una verdad. Dice, mira, yo te voy a decir sinceramente, no sé si vos entendés algo de animales. Nah, yo digo, yo la verdad que he trabajado en venta al público, en construcción, nunca he trabajado en el campo, así que yo de animales. Bueno, ponele que tenés el zaino, el overo, el alazán, qué sé yo, me nombró como dije, bueno, porque él había trabajado en la tierra. Dice, si yo ando en el alazán, ¿por qué tienen que andar en el alazán? Que anden en el otro. Y, ¿qué me quiere decir con eso? No, acá predico yo y nadie más predica. Y bueno, sí, los otros hacen un anuncio.
Tiene como 20 pastores, nombrados por él. Bueno, ojalá que sean nombrados por el Espíritu de Dios. Así que lo que dijo el profeta, claro, así no funciona el cuerpo de Cristo, ¿eh? No, así no funciona, papá. Bueno, ojalá que esa gente sea salva. No vamos a pedir ahora que han pasado 2000 años las grandes cosas y ya sabemos que todo está al revés. Porque ahí en 1 Corintios 14, Dios te habla cómo funciona una iglesia. Pues bueno, y si la gente no quiere, y en 1 Corintios capítulo 12 te dice que está formada por el Espíritu Santo, por el Hijo y por el Padre, y que cada uno de los dones lo puso Dios como Él quiso. Entonces, bueno, ya no es como Él quiso, sino como ustedes quieren. No, hermano, pero los profetas, si no hay profetas, lo que no hay es gente que conozca a Dios. Porque el mismo Mesías dijo, os enviaré apóstoles y profetas. Y a uno apiedrarán y a otro matarán. Y te vas a Hechos capítulo 13, verso 1, dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y el Espíritu Santo habló y dijo, bueno, apartame a Saulo y a, no me acuerdo cómo se llamaba el otro hermano, para las obras de la evangelización que yo los he llamado. Vos ves, te vas a Hechos capítulo 21 y todos los profetas le decían a Pablo, no vayas a Jerusalén porque te espera angustia. Y bueno, ¿qué hacéis acá llorando? Yo estoy dispuesto. Bueno, siempre ha habido profetas. Vos te vas a Efesios capítulo 4, verso 11, y dice que Dios dio dones. No, dice la Escritura que Dios dio dones, no que vos los diste a los dones. Usurpadores, peores que Israel, con la luz del Evangelio, porque los otros, pobrecitos, son amigos de Dios. Pero ustedes con la luz del Evangelio. Los dones los pone el Señor y tenés que tener respeto a los dones. ¿Qué te dice Efesios capítulo 4, verso 11? Que el Señor dio dones. ¿Cuáles son los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay 5 dones. 5 ministerios. ¿Para qué lo dio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Para qué le da esos dones a la iglesia? Para que todos lleguen a la estatura de Cristo, a un hombre perfecto. Perfecto me refiero a todo el conocimiento. Sabemos que hay la semilla que cayó en buena tierra va a dar el 30%, el 60% y el 100%. Bueno, entonces acá cuando Israel, vos ves que la promesa que Dios le dio a Abraham se va a cumplir y con el Mesías se cumple. Ya lo dijo el Señor en San Juan capítulo 8, cuando ellos decían que son descendientes de Abraham y Jesús le dijo, si vosotros fuerais descendientes de Abraham, las obras de Abraham haría. No quiso esto Abraham matar a Dios. Así es la historia. Ahora, ¿qué vemos en las Escrituras? También Jesús le dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Estás loco, no tenés 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos tomaron piedra para apiedrarlo y él se fue. No, voy a decir, bueno, ¿por qué le habla todas estas cosas? Porque es necesario hablar de todas estas cosas, niñitos de pañales. ¿Por qué? Porque en el juicio del trono blanco, Dios saca un libro y te lo muestra, papá, donde te llamó y te habló del reino de Él y te habló de la condenación eterna y te habló de los 7 años y vos hiciste lo que se te dio la gana para que seas sin excusa. Acordate que Dios es un juez justo y no condena a nadie porque este habla mal de este, el otro habla mal de otro. Ya Dios te ha dicho que con 2 o 3 testigos se llevará adelante cualquier acusación. Los únicos que acusan son los religiosos. No les importa. Como le dijo el emperador romano, ahí en Hechos. Bueno, no es costumbre de los romanos condenar a nadie, sí.
permitirle que el acusado se defienda delante de sus acusadores. Y esa ley primero la recibió Israel, Israel nunca la respetó. Bueno, ya después le aplicaron los griegos, después le aplicaron el Imperio Romano, con el Senado, con los ancianos, los abuelitos de la nada. No saben nada de nada, son fanáticos y son hinchas de y como te puso, bueno, haz de cuenta que es tu patrón. Cuando un anciano tiene que hablar la verdad, punto, como le dijo Dios a Moisés, cogeme a 70 ancianos que tú sepas que son ancianos, porque abuelitos, ay, pega una patada y saltan 24.000 abuelitos o ancianos. Bueno, aquí vemos que Dios le da esa promesa, pero esa promesa a Israel se va a cumplir cuando venga el Mesías. No, el Mesías ya vino, por eso Daniel te explica en capítulo 7, verso 13, y vi en las nubes del cielo que venía un hijo de hombre, se le hicieron acercar delante del trono de nuestro Padre Celestial, y se le fue dado reino, imperio, su reino es un reino que jamás será dejado a otro y llena toda la tierra. No entendés nada, Israel. Claro, sos amigo de Dios, sí, bueno. La iglesia es otra cosa, la iglesia es la esposa del Cordero. Pero no, yo lo que te quiero mostrar, Israel, que vos hablás de Israel, el templo, el sacerdocio, todos esos disfrazados que te llevan para abajo. Y vos mirás a la iglesia y pasa lo mismo, el templo y todos esos disfrazados que te llevan para abajo. Pero Dios tiene un remanente en Israel y tiene un remanente en la iglesia. Y acá el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, punto. Y el que no acepta el sacrificio del Cordero de Dios anunciado por Isaías, tu profeta, que lo mataste, bueno, no quiero decir cómo lo mataste porque eso es terrorífico. Más vale, dejémoslo por amor a la gente que no conoce la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate vos, dice, verso 18. Bueno, entonces se levantó y partió de ese lugar, y dice el verso 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Manré, que está en Hebrón. Edificó allí un altar a Jehová. Bueno, hermano, ¿qué te enseña eso? No, yo quisiera saber qué es lo que te enseña el Espíritu Santo. Ya estamos hartos de lo que te enseñan los hombres. Si vos sos un hijo de Dios, tenés la unción en vos y la unción te enseña todas las cosas de manera que no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. Ahora, si vos no sabés nada, sos un religioso, punto. Te dejás guiar, como dice Dios, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y te lo dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que recibiste de él, claro, si vos no hablas el tema con él, nadie te va a dar el Espíritu Santo. Por eso el apóstol te dice, porque el apóstol te podría decir que esa autoridad de Dios que está en las Sagradas Escrituras de decirte, bueno, vení a mí, chupame las medias, bueno, va a ser un creyente. No, el apóstol te dice, pero la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque la misma unción os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Claro, la unción te lleva a, como esposa, agarrarte del esposo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En cambio los otros te llevan a agarrarte de la institución, te llevan a hacer chupamedia de los sacerdotes, de los pastores, de toda esa macana, que a mí me gustaría saber si son ungidos por Dios para un ministerio. Porque el profesor de historia es un desastre. Bueno, ¿y qué te enseña acá con Abraham? Si Abraham tendría que tener un apellido, se llamaría Abraham Altar. Porque donde Abraham llegaba, lo primero que hacía era construir un altar para relacionarse, para adorar al Dios, para hacer los sacrificios, que en ese tiempo, que todos estos sacrificios señalaban a Isaías 53, el Cordero de Dios, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Abraham tenía un templo. Un templo tenía Abraham. Sí, y giraba alrededor del templo como la tierra gira alrededor del sol. Y en el templo llegan los perversos disfrazados y ya te empiezan a llevar para otro lado. No, Abraham no. Por eso Jesús te lo enseña en Mateo capítulo 24, verso 1 y
verso 2. Terminó de hablar Jesús en el templo, que después si no se iba del templo lo mataban, porque ellos son dueños del templo. Y los apóstoles y los discípulos dijeron, Señor, mirá el templo. Y Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Por qué? Porque la gente en vez de mirar a Dios, en vez de mirar al Mesías, como le dijo el Señor a los discípulos, muchos a través de todos los siglos quisieron ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron ni lo oyeron, como diciendo, hoy es el día que Dios envió a su Hijo, el Mesías. Pero ellos, está loco, está fuera de sí. Bueno, listo. Y si Dios no te revela, no vas a entender nunca nada de nada. Y si Dios no te revela y vos no tenés conocimiento, es porque no sos de Dios. Sí, bueno, así está escrito. Mis ovejas oyen mi voz y no sigan a los extraños. Y vos ves acá a Abraham, que por medio de Abraham son benditas todas las familias de la tierra, y por medio de Abraham, y por medio de la fe, todos los que hemos creído en Cristo somos descendientes de Abraham. Eso te lo dice las Escrituras. Como te lo dice Gálatas capítulo 3. Oh, Gálatas insensato, a esa iglesia. Esto quiero saber de vosotros. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, escucharon un solo mensaje, recibieron al Espíritu Santo. Como escucharon un solo mensaje en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, y recibieron el Espíritu Santo. Punto. Si vos no recibís el Espíritu de Dios, ya te lo dicen, no sos de Dios. Y si vos recibís el Espíritu de Dios, ¿qué haces? Y te aferrás a Él, te aferrás a Cristo, te aferrás al Señor. Bueno, sabemos que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, por supuesto. Dios va a derramar su espíritu, como dice Zacarías, capítulo 12, verso 10, verso 11, sobre los moradores de Jerusalén, y me mirarán a mí que traspasaron y llorarán como aquel que perdió su único hijo. Ya estaba todo escrito eso. Pero, ¿sabes qué? Para entender la escritura necesitas que Dios te la revele. Así de fácil. Y así de simple. ¿Por qué? Porque las cosas son fáciles cuando el creador del universo las hace fácil. Entonces, bueno, acá él lo primero que hace es edificar un altar. Un altar es una cosa con piel y todo, donde él ora, hace sus sacrificios. Ese es un altar. Pienso que cada creyente tiene su altar en su casa. Punto. Y lo otro, y bueno, si lo otro te dice que todo eso va para abajo, y si la escritura en el primer siglo te dice que ya también la iglesia lo echó al Mesías o al Señor de la Gloria y él está afuera. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿cómo si alguno? Está en 500 predicadores ahí predicándote el Señor. Él le dice, tú eres una desventurada, miserable, ciega y desnuda. ¿De qué es la cuestión? Lee la escritura, papá. Si uno lee la escritura, estás frito. Estás como los judíos, igual que los judíos. Te dejas guiar por lo disfrazado. Y es problemático eso. Bueno, que el Señor te bendiga. Israel, mi consejo, aprende de Abraham. Abraham se queda con el que bendice, no con las bendiciones. Y tú, iglesia, esposa del Cordero, aprende de Abraham también. Si Abraham es el padre de la fe y por él han sido bendecidas todas las naciones. Por supuesto que el Mesías vino. Y el Mesías, el Señor Jesús dijo, ahí primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel y predicarle. Israel le aceptó. Los humildes creyeron en Juan el Bautista, que bautizaba en el Jordán. Aceptaron lo que Juan el Bautista, el profeta, el más grande de todos los profetas, dicho por el Mesías. Y aceptaron a Cristo. Y lo defendían a Cristo. Pero si será un 3%. Y el otro 97%. El otro 97% es mente, la historia. Profesores de historia. Que el Señor te bendiga.